Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven, Sígueme titulada Anhelosamente consagrados a una causa buena y que corresponde a las secciones 58 y 59 de Doctrina y Convenios. Cuando los líderes de la iglesia vieron por primera vez el sitio de la ciudad de Sion, Independence, Missouri, no fue lo que ellos esperaban. Algunos pensaron que se encontrarían con una comunidad próspera e industriosa que tendría un grupo fuerte de santos. En su lugar encontraron un asentamiento escasamente poblado que no contaba con la civilización a la que estaban acostumbradas y que estaba habitada por colonos fronterizos toscos en vez de santos. Resultó que el Señor no les estaba pidiendo que solamente fueran a Sion, sino que quería que la edificaran. El primer tema que vamos a ver es: las bendiciones se reciben de acuerdo con el tiempo de Dios y nuestra diligencia. En Doctrina y Convenios 58.3 encontramos que dice: por lo tanto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Pensando en lo que Jesucristo les está diciendo a los santos en ese momento, al esperar ellos ver construida o llegar a Sion y encontrarse con que Sion no está construida, el Señor les invita a que puedan ver con el ojo de la fe la Sion que ellos mismos van a construir. La fe sencilla en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo constituye una fuerza poderosa que opera en nosotros. Como lo dijo el elder Charles W. Penrose, algunas personas no creerán nada que no puedan captar con el razonamiento humano o que no vean con los ojos naturales. Pero bendito es el hombre que tiene fe y bendita es la mujer que tiene fe, porque con la fe discernirán las cosas que no se ven con los ojos naturales. Podrán llegar a las regiones de la inmortalidad, comprender las realidades eternas, entender las cosas de Dios. Esto se debe a que mediante la fe, nuestros dones y poderes naturales de conseguir algo se realizan o se realzan considerablemente. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos tener una visión de lo que el Señor espera de nosotros con el ojo de la fe, no con nuestros ojos naturales, sino tomando en cuenta lo que Jesucristo quiere para nosotros? En el versículo 4 de la sección 58 dice: porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca. El Señor les estaba diciendo que el camino no sería fácil. Y es precisamente lo que el Señor nos enseña, que muchas veces en nuestra vida, para poder aprender y progresar mejor, necesitamos pasar por aquellas partes de tribulación. En el discurso Reclamen las bendiciones de sus convenios, la hermana Linda S. Rips en octubre del 2013 nos enseñó: el Señor permite que seamos probados, a veces hasta nuestra máxima capacidad. Hemos visto la vida de seres queridos y quizás la nuestra quemarse por completo en sentido figurado. Y nos hemos preguntado por qué un Padre Celestial amoroso y solícito permite que sucedan estas cosas. Pero Él no nos deja en cenizas. Él extiende sus brazos y con gran deseo nos invita a venir a Él. Él está ansioso por ayudarnos, consolarnos y aliviar nuestro dolor a medida que confiamos en el poder de la expiación y honramos nuestros convenios. Las pruebas y tribulaciones que experimentemos tal vez sean exactamente lo que nos conduzca a ir a Él y a aferrarnos a nuestros convenios a fin de regresar a su presencia y recibir todo lo que el Padre tiene.
En el versículo 27 de la sección 58 encontramos que dice: de cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Esta frase de anhelosamente consagrados ¿qué nos quiere dar a entender? El adverbio anhelosamente significa desear algo con intensidad y califica la palabra consagrados, que significa dedicar u ofrecer a Dios algo. Aquello en lo que ocupo la mayor parte de mi tiempo es lo que se podría decir que estoy consagrado. Habría que evaluarnos y preguntarnos si esto es una causa buena. Estoy pensando constantemente en cómo hacer mejor esta causa buena, en cómo hacer mejor desempeñar, por ejemplo, mi llamamiento o las cosas que puedo hacer en la iglesia. En el discurso Estar anhelosamente consagrados, el elder M. Russell Ballard en octubre del 2012 nos enseñó: Brigham Young escogió la colmena como símbolo para alentar e inspirar la energía cooperativa que sería necesaria para que los pioneros transformaran el desierto árido y baldío que rodea al gran lago salado en los valles fértiles que tenemos hoy en día. El símbolo de la colmena se encuentra en los interiores y exteriores de muchos de nuestros templos. Todo este simbolismo da testimonio de un hecho. Mediante el esfuerzo de muchas manos anhelosamente consagradas a una causa buena, se lleva a cabo grandes obras y se aligeran las cargas. Imagine lo que millones de santos de los últimos días podríamos lograr en el mundo si funcionáramos como una colmena en nuestro compromiso centrado y concentrado en las enseñanzas del Señor Jesucristo. A veces podemos pensar que lo que hacemos en nuestros llamamientos es tan poco en comparación a lo que se requiere hacer, pero a medida que participamos en organizaciones donde cada quien aporta una parte, la estructura de la iglesia puede ir precisamente funcionando de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido. El siguiente tema que vamos a ver es: podemos efectuar mucha justicia de nuestra propia voluntad. En el versículo 27 también encontramos que dice: de cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Porque el Señor nos ha dado características, dones, talentos, privilegios y una mente que podemos desarrollar para hacer de nuestra propia voluntad mucha justicia, muchas cosas buenas. La hermana Cheiko Okazaki, quien fue consejera de la Sociedad de Socorro, enseñó: ustedes constituyen un gran poder. ¿De dónde viene ese poder para hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad? Viene del Salvador mismo. Sientan en su corazón ese deseo de servir al prójimo. Sientan dentro de ustedes mismas la fortaleza de escoger hacerlo por su propia voluntad. ¿Por qué el Señor no quiere que seamos compelidos en todo? Porque el Señor no espera que recibamos siempre su instrucción para hacer las cosas mejor o poner manos a la obra. Y también aquí es bueno reflexionar si, por ejemplo, en nuestros llamamientos, en alguna ocasión nosotros podemos hacer algo de nuestra propia y libre voluntad en nuestra área de desempeño, o estamos esperando a que sea nuestro presidente de organización, nuestro obispo, el que nos indique qué hacer y qué no hacer. O nosotros podemos también ejercer esa libertad que tenemos al poder hacer otras cosas.
El elder Donald L. Hallström en su discurso Hazlo ahora nos enseña. Una de las alentadoras, eficaces y concisas palabras del presidente Spencer W. Kimball era hazlo. Después añadió hazlo ahora, para enseñarnos enfáticamente la necesidad de hacer las cosas a tiempo. El presidente Kimball también enseñó el profundo principio de que la demora conduce a la pérdida de la exaltación. Él declaró, uno de los más graves efectos humanos de todas las épocas es la postergación, la falta de disposición a aceptar responsabilidades ahora mismo. Muchos se han dejado desviar y se han convertido en adictos a la indolencia mental y espiritual y a la búsqueda de placeres mundanos. Qué tan importante es que pongamos en práctica este consejo del presidente Kimball de hacerlo ya y de no estar esperando a ser compelidos o a que se nos llame a hacer las cosas. Él lo menciona que puede ser un punto para perder que conduce a la pérdida de nuestra exaltación mientras somos compelidos. Y en cambio, si estamos dispuestos a efectuar justicia de nuestra propia voluntad, por el contrario, también podemos acortar el camino hacia la exaltación. El siguiente tema que vamos a ver es el día de reposo, es el día del Señor. ¿Qué aprendemos de cómo quiere que vivamos el día de reposo el Señor? En la sección 59 de Doctrina y Convenios empezamos por ver cómo es que el Señor quiere que para establecer Sion podamos vivir los mandamientos. Algo importante de resaltar es que en esta época no se establecía todavía como tal un día para reunirse que fuera el domingo. Y entonces el Señor les enseña a los santos que Él quiere que sea el domingo y que se aparte ese día como día del Señor. Y entonces que a pesar de vivir en un entorno donde mucha gente era inicua o donde no tenían convenios hechos con el Señor, cada persona pudiera realmente vivir esos convenios en su corazón. De la misma manera que en la actualidad, para poder construir Sion en nuestros lugares donde vivimos, necesitamos empezar por vivir los mandamientos y en específico este mandamiento del día de reposo. El día de reposo siempre ha sido una señal de convenio entre Dios y el pueblo del Señor. Jesucristo les pide a los santos en Independence, Missouri, que construyan Sion, pero primeramente lo deben de construir en sus corazones porque han llegado a un lugar en donde viven en medio de personas que se deleitan en la maldad. Y en el versículo 9 de la sección 59, Jesucristo nos enseña o nos empieza a enseñar qué es lo que Él nos pide que hagamos en el día de reposo o en el día del Señor. Dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Es importante ver que Jesucristo aquí habla de una manera personal. No habla a su pueblo en general, sino habla como un amigo que está hablando con otro amigo. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. En este versículo, Jesucristo nos pide hacer dos cosas. Uno, lo dice textualmente, ir a su casa de oración, o en otras palabras, reunirnos como congregación para poder adorarle, es decir, dedicar un espacio y un tiempo a poder adorarle. Y la segunda cosa dice, ofrecerás tus sacramentos en mi día santo.
El participar de la Santa Cena es un acto físico del convenio espiritual que tenemos con Dios. Es un simbolismo de los convenios que estamos ofreciendo al Señor. El elder Dallin H. Oaks, en abril de 1996, enseñó: es un mandamiento con promesa. Si participamos semanalmente y en la forma apropiada en la ordenanza de la Santa Cena, nos hacemos merecedores de la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Ese Espíritu es el fundamento de nuestro testimonio y nos conduce a la verdad. Es la brújula que nos guiará en nuestro camino. El presidente Wilford Woodruff enseñó que ese don del Espíritu Santo es el don más grandioso que se le puede otorgar al hombre. Y en el versículo 10, el Señor continúa diciendo: porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. En este versículo también nos enseña dos cosas más que el Señor quiere que hagamos en el día de reposo. Primero, dice que es un día señalado para descansar de tus obras, es decir, un día para descansar de los afanes del mundo, de las cosas que hacemos normalmente y dedicarlo a las cosas del Señor. Y en el punto 4 dice: y rendir tus devociones al Altísimo. Es entonces momento de poder no solo descansar, sino de fortalecer nuestra devoción o nuestra relación con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. El presidente Spencer W. Kimball, en el libro El Milagro del Perdón, enseñó: el día de reposo es un día santo en el cual hay que hacer cosas dignas y santas. Abstenerse del trabajo y del recreo es importante, pero no suficiente. El día de reposo exige pensamientos y hechos constructivos, y si uno solamente está ocioso sin hacer nada, está violando el día de reposo. A fin de observarlo, uno estará de rodillas orando, preparando lecciones, estudiando el Evangelio, meditando, visitando a los enfermos y afligidos, durmiendo un pequeño rato, leyendo cosas sanas y asistiendo a todas las reuniones en las que se debe de estar en ese día. El dejar de hacer estas cosas pertinentes constituye una transgresión del lado de la omisión. Y en el versículo 13, el Señor nos dice: y en este día no harás ninguna otra cosa, sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. En este punto, en este versículo, el Señor nos enseña que debemos cubrir nuestras necesidades diarias, por ejemplo, el preparar tus alimentos de la manera más sencilla, con sencillez de corazón, a fin de que nos concentremos en el Señor y podamos llamar a este día un día de delicia, para que, en otras palabras, nuestro gozo sea cabal, para que realmente podamos disfrutar ese día y no centrarlo en nuestras propias necesidades. El elder Early C. Tingley, en abril de 1996, en el discurso Las compras en el día de reposo, nos instó a lo siguiente: los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son un pueblo que ha hecho convenio. Sabemos que vivimos en el mundo, pero se nos ha enseñado que no debemos ser del mundo. Al igual que el antiguo Israel, que era también un pueblo del convenio, debemos promover la observancia apropiada del día de reposo, no haciendo compras el domingo. Hagamos que eso se convierta en una señal con nuestro Dios por medio de la cual se nos reconozca. Nosotros no hacemos compras en domingo. Y en el versículo 14 y 15 también dice: regocijarse y orar.
Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres, también, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor en estos versículos? Que podamos llamar el día de reposo una delicia, que podamos regocijarnos en el día de reposo. En el discurso, el Evangelio verdadero y puro y sencillo de Jesucristo, el elder M. Russell Ballard enseñó: fíjense en algunas de las palabras fundamentales de esta revelación: gozo, regocijarse, acción de gracias, corazones alegres, corazones felices y semblantes alegres. A mí me parece que la observancia del día de reposo debería ponernos una sonrisa en el rostro. Al ministrar de una manera más elevada y santa, tengan en cuenta lo esencial que es saludar a todos los que asisten a las reuniones de nuestra iglesia, en particular a los miembros nuevos y los visitantes. Todos deberíamos disfrutar el cantar los himnos y escuchar con atención las palabras de las oraciones sacramentales, con el corazón y la mente abiertos. De esa manera es como podemos llamar al día de reposo una delicia. Así es como el Señor nos pide que podamos vivir el día de reposo. Sin embargo, el día de reposo es un mandamiento con promesa. Y el siguiente tema que vamos a ver es que santificar el día de reposo brinda bendiciones temporales y espirituales. El día de reposo siempre ha sido un signo del convenio entre el pueblo de Dios y Dios. Sin embargo, también se nos enseña que lamentablemente estas señales del convenio con el tiempo van cambiando. Hay una anécdota de que si pones a una rana en una olla hirviendo, la rana saltará. Pero si la pones en agua fría y empiezas a calentar el agua, la rana nunca saltará. Y de esa manera, o comparando, el elder Early C. Tingley en el discurso de las compras en el día de reposo dice: son que hay algunas tradiciones o costumbres que no son propias de los miembros o de lo que el Señor espera que hagamos, y que no las adoptamos inmediatamente, pero lamentablemente las vamos integrando poco a poco a nuestra forma de vida. Ojalá tuviera el poder de convencer a toda la iglesia de observar el día de reposo. Sé que el Señor bendecirá mucho más a nuestra gente si fuera siempre fiel en la observancia del día de reposo, enseñó el presidente Gordon B. Hinckley. Un aspecto muy importante de santificar en forma de vida el día de reposo se relaciona con las compras que se hacen los domingos. Lamentablemente, muchos negocios y establecimientos comerciales abren ese día. El mundo no piensa que está mal hacer compras en ese día, pero a nosotros, los miembros de la iglesia, los profetas nos han aconsejado y enseñado que nos mantengamos sin mancha del mundo. Nosotros no debemos hacer compras el domingo. Y él enseña que también es parte de una organización para que podamos recibir las bendiciones de esta tierra. En el versículo 16 de Doctrina y Convenios 59 dice: de cierto os digo que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. Todas estas cosas son la promesa de vivir el día de reposo. De acuerdo con la guía de estudio para las Escrituras, el día de reposo es el día santo que se ha señalado en la semana para el descanso y la adoración. Y nos recuerda que tenemos la necesidad de nutrirnos espiritualmente y el deber de obedecer a Dios. El elder James F. Faust, en el discurso El Día del Señor,
en octubre de 1991, enseñó: a través de los años he podido observar que el granjero que observa el día de reposo parece obtener más de su granja que el que trabaja los 7 días de la semana. El mecánico podrá lograr terminar más y mejores trabajos en 6 días que en 7. El doctor, el abogado, el dentista, el científico podrán lograr más si tratan de descansar el día de reposo que si tratan de utilizar cada día de la semana para su trabajo profesional. Deseo aconsejar a todos los estudiantes que, si les es posible, ordenen sus horarios para que no tengan que estudiar en el día del Señor. Si los estudiantes y otros que buscan conocimiento hacen esto, sus cerebros serán más ágiles y el Espíritu Infinito les guiará a las verdades que desean aprender. Esto se debe a que Dios ha santificado su día y lo ha bendecido como pacto perpetuo de fidelidad. Si queremos tener como socio en nuestra vida a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, debemos obedecer sus mandamientos, y este mandamiento con promesa nos promete que si obedecemos este día y recordamos al Señor en este día, Él nos bendecirá con la abundancia de la tierra. Y es momento para que entonces nosotros podamos pensar: ¿qué estoy haciendo yo en mi vida para establecer Sión, aún en medio de vivir en el mundo? ¿Estoy esforzándome por guardar los mandamientos en mi vida para poder establecer Sión? ¿O estoy esperando a que la iglesia crezca y me rodee, me envuelva Sión para que yo empiece a establecer Sión en mi corazón? Lo primero que tengo que pensar en hacer es establecer los convenios que me permitirán vivir en Sión, en mi corazón primero, y vivir de acuerdo con esos mandamientos. Y hasta aquí llegamos con esta clase, esta presentación de la clase. Gracias por escucharnos, y si tienen algún comentario o alguna otra cosa que quieran compartir, lo pueden hacer en los comentarios. Recuerden que esta presentación la pueden ver a través de Google Slide o descargarla en PDF en la caja de información de este video. Gracias.